Veamos el octavo punto, que es sobre ángulo diedro. Nosotros tenemos dos semiplanos en el espacio. Un semiplano es parte de un plano. También ese semiplano puede estar representado por un romboide. Entonces, veamos, supongamos que nosotros tenemos nuestros dos semiplanos en el espacio. Entonces, el ángulo diedro es la unión entre esos dos semiplanos. Siempre entender bien la definición de ángulo diedro. Es la unión entre dos semiplanos. En otras palabras, diremos que un semiplano es la abertura. En otras palabras, diremos que un ángulo diedro es la abertura entre dos semiplanos. Ahora, ¿cómo se dibuja ese ángulo diedro? Mediante dos perpendiculares. Entonces, veamos. Aquí vamos a colocar nuestro primer semiplano, digamos S. Luego ubicamos al otro semiplano T. Y la unión entre ambos semiplanos se le conoce como la arista común. En este caso, esa arista viene a ser la recta L. Entonces llamaremos a la arista la recta L. Y las caras del ángulo diedro justamente son los semiplanos, en este caso nuestro semiplano S y el otro semiplano T. Vendrían a ser las caras del ángulo diedro. Entonces, para poder dibujar ese ángulo es mediante dos perpendiculares. En el semiplano S vamos a tomar un punto cualquiera, digamos el punto P. Entonces, a partir de P vamos a trazar una perpendicular a la recta L, a la arista común. Y vamos también a colocar que ese punto, el pie de esa perpendicular, sea M. Luego vamos a tomar otro punto en el semiplano T de tal manera que al unir con el punto M, ese ángulo sea de 90 grados. Por ejemplo, ubicamos aquí el punto Q, de tal manera que al unir el punto Q con el punto M, este ángulo es de 90 grados. Entonces, si este ángulo es 90 grados y este otro ángulo es 90 grados, el ángulo diedro es el ángulo formado por esas dos perpendiculares. Y vendría a ser toda la medida de este ángulo, que la vamos a denotar con la letra M, que lo vamos a denotar con la letra alfa. Es la medida del ángulo diedro. Y la notación que se utiliza para ángulo diedro es la siguiente. El ángulo diedro se denota con las dos perpendiculares. La primera perpendicular parte en el punto P, luego se dirige hacia la arista común. Entonces vamos a colocar que esa arista común sea el segmento AB. Punto A este otro punto le colocamos que sea B. Entonces, la primera perpendicular parte del punto P, se dirige hacia la arista común, el segmento AB, y la segunda perpendicular parte del punto Q. Entonces, vendría a ser el ángulo diedro PABQ. Y ese ángulo tiene como medida alfa. Hemos visto los 8 puntos importantes sobre la parte de espacio, ¿sí? Entonces, para poder resolver los ejercicios, hay que manejar bien sobre la definición de rectas alabeadas. ¿A qué llamamos rectas alabeadas? ¿Cuándo dos rectas son justamente rectas alabeadas?
cómo se forma el ángulo entre esas rectas alabeadas, el teorema de las tres perpendiculares y recordar también siempre, si una recta es perpendicular a un plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano. Y por último terminamos con lo que es un ángulo diedro. El ángulo diedro es la abertura entre dos semiplanos. ¿Y cómo se dibuja? Mediante dos perpendiculares. Primera perpendicular, segunda perpendicular. Ambas perpendiculares deben caer sobre la arista común.